estáis? Mi discretito lacito y yo os damos la bienvenida a mi canal. Deciros que para el día de hoy he vuelto a hacer un look de maquillaje. En esta ocasión he elegido los tonos verdes y dorados, y para darle un poquito de contraste, tanto en la línea de agua como a ras de pestañas, he aplicado un tono borgoña. Así que bueno, espero que os guste, y si queréis ver el paso a paso, quedaros a ver el vídeo. ¡Adiós! En primer lugar voy a aplicar una prebase. Yo voy a volver a utilizar la I Love Stage de Essen y la voy a aplicar tanto en el párpado móvil como en el párpado fijo. Como ya sabéis, las prebases se utilizan tanto para que la sombra no aguante mucho más, como para que no nos cree pliegues. Y con el dedo la voy aplicando. Ahora de la paleta Au Naturel de Sleek voy a coger esta sombrita clarita y la voy a aplicar tanto en el párpado fijo como en el párpado móvil. De la misma paleta vamos a coger esta sombra de aquí y con un pincel para difuminar vamos a crear la transición. A continuación voy a utilizar el Long Lasting de Kiko en el tono 10, que es un verde, y la voy a aplicar tanto en el primer tercio del ojo como en el extremo. Y con un pincel sintético de lengua de gato vamos a difuminarlo. Seguidamente, de la paleta Celestial de Sleek vamos a coger este tono de aquí, este verde con destellito tan bonito, y vamos a situarlo tanto en el extremo del ojo como en el lagrimal, y lo vamos a unir por la cuenca con un pincel de lengua de gato. Vale, ahora vamos a volver a coger el pincel que hemos utilizado antes para difuminar y vamos a intentar quitar el corte. A continuación vamos a utilizar la sombra en crema número 180 de Catrice, que es este dorado, y con un pincel lengua de gato un pelín más pequeñito vamos a aplicarlo en el centro del ojo. Bueno, una vez que hemos aplicado la sombra en crema de Catrice, que como sabéis sirve para intensificar la sombra que vamos a aplicar a continuación, yo voy a coger la sombra 102 de Kiko, que es este dorado, y con el mismo pincel que hemos aplicado la sombra en crema, vamos a aplicar esta en el centro del ojo. Bien, como se me ha quedado una línea entre el tono verde y el tono dorado, voy a coger otro pincel de lengua de gato, este es mucho más preciso, y voy a intentar difuminar la línea que nos ha quedado. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser delinear nuestros ojos, y para ello voy a utilizar el gel eyeliner de Kryolan en el tono negro, y con un pincel biselado vamos a delinear el ojo. Bueno, después del delineado yo siempre suelo aplicar sombra negra para que el negro quede más marcado, y además por si no hemos dejado algunos huequitos. En este caso pues yo voy a volver a coger la paleta Au Naturel de Sleek y voy a coger la sombra negra que viene en ella.
Solamente que voy a coger un pincel un pelín más preciso, aunque también biselado. Con un lápiz en tono lila, en este caso de la marca Bourjois, voy a pasar a maquillarme la línea de agua. Por último voy a pasar a maquillarme las pestañas y voy a volver a utilizar mis máscaras de pestañas favoritas, que son la Maxi Volumen de Deli Plus y la WOW de Belle. Esta me aporta volumen y esta me aporta largura. Ya vamos a pasar al rostro y en primer lugar voy a utilizar una prebase iluminadora, en este caso esta de Catrice. La aplico en los dedos y la voy extendiendo por el rostro. A continuación, de mi paleta de correctores de Kryolan voy a coger el tono salmón y con un pincel lengua de gato lo voy a aplicar tanto en la ojera como en aquellas imperfecciones que queramos cubrir. Y con la Beauty Blender a toquecitos lo voy integrando. Como base de maquillaje yo voy a utilizar la Lumi de Belle. Es una base de maquillaje que a mí me encanta y mi tono es el 03 Natural. Y con esta brocha de Real Techniques la voy aplicando. Bien, mientras se va sentando la base de maquillaje, voy a pasar a fijar las cejas y voy a utilizar el Eyebrow de Catrice. Y sé que se llama así porque he ido a la tienda a mirar cómo se llamaba, así que voy a pasar a fijarlas. Como corrector voy a utilizar este de Maybelline, que es el Fit Me, y mi tono es el 20. Y lo voy a aplicar tanto en la ojera como en el centro del rostro para dar un poquito de luminosidad. Con los Sexy Mama de The Balm y esta brocha vamos a pasar a matizar todo el rostro. Con el trío de Sleek en el tono medium voy a coger este tono más oscuro y voy a pasar a contornear mi rostro.
A continuación voy a pasar a aplicarme el colorete y yo voy a utilizar en este caso el 04 de Kiko, que no os podéis imaginar cómo huele. Tengo unas ganas de hincarle el diente que no veas. Y lo voy a aplicar con esta brocha biselada. De la misma paleta del trío de Sleek voy a coger el iluminador que trae y me lo voy a aplicar con una brocha de abanico. Vale, me ha olvidado hacer la línea inferior de pestañas, cosas del directo, así que voy a volver a coger la paleta celestial de Sleek y voy a coger este tono borgoña y con un pincel pixelado pero muy preciso. Por último vamos a pasar a maquillarnos el labio y yo como labial voy a utilizar el 628 de NYX, que es un nude rosado bastante subidito. Para que a simple vista nuestro labio parezca que tiene mayor grosor, vamos a pasar a utilizar un brillo labial. En este caso yo voy a coger este de Deli Plus, que es en el tono 02, y lo voy a aplicar solo en el centro del labio. Bueno, pues este ha sido el resultado, espero que os haya gustado. Deciros que si tenéis cualquier duda o queréis hacerme una consulta o simplemente queréis hacerme una petición de algún maquillaje o que recree algún look, me lo podéis dejar abajo en comentarios y yo encantadísima lo haré. Así que bueno, solamente me queda mandaros muchos besitos y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!